Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. No me gusta saludar así, pero me dijeron que había que empezar arriba los videos de YouTube para que tuvieran éxito. Eh, Hice un video acerca de Miguel Ancho Bastos y tenía mal audio. Lamentablemente, a pesar de lo genial que era el video, no salió muy bien. Voy a intentarlo nuevamente con otro video reaccionando a Miguel Ancho Bastos, que como dije en la presentación anterior es un anarcocapitalista, un profesor universitario, un catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y es un, como digo, es una persona tremendamente culta, profesional, economista y cientista político, así que conoce muchísimo, tiene un amplio campo de conocimientos, sabe mucho de filosofía, de historia, de literatura, de todo, de economía, de administración pública, de política, de estasiología, de golpe de estado, de todo. Una verdadera enciclopedia, y por lo mismo me gustaría aprovechar parte de su conocimiento para reaccionarlo y para que alguien pudiese interesarse también en estas ideas. Él, más que un escritor, más que un generador de contenido, es un difusor de contenido, pero extraordinariamente bueno, extraordinariamente ágil, entretenido, tiene muy buena memoria, mucha bibliografía a cuestas, digamos. Ha leído muchísimo, tiene mucho background, y vamos a reaccionar entonces a una de las mejores conferencias que ha dado, a mi gusto, una de las que más me ha gustado, que se llama Los valores morales del capitalismo, los valores del capitalismo, perdón, pero hablando más desde una perspectiva moral, ética, y no tanto desde una perspectiva de los valores de la bolsa de valores. Se presta para confusión el título. Es muy interesante el habla. Bueno, vamos a, más que hacer un resumen yo, vamos a escucharlo directamente a él. Se ve raro, se ve como muy clara la imagen, pero bueno, supongo que esto irá a ir mejorando. Voy a entonces ver el video. Captura tal. Ahí ya está apareciendo en escena. Todavía me falta cierto manejo en este programa, pero ya estamos aprendiendo. Me voy a checar un poco yo para empezar con esta clase magistral acerca de anarcocapitalismo, etcétera. Me veo como sin cuello, está rara la imagen. Bueno, vamos entonces con el vídeo. Adelante, vídeo. Las virtudes que llevaron el capitalismo. Buenos días a todos, benvidos aquí. Gracias a Noemí por o traballo que fixo e por toda a amabilidade. Voy a hablar un pouco de... A ver se me acuerdo hablar en castellano. Ya non sei como se llama. A ver se me acuerdo. Digo que voy a hablar de las virtudes y el capitalismo. Voy a hablar así con una locución así muy fina sobre la virtud y el capitalismo. A ver, estaba yo para el curso del Juan de Mariana, que me invitaron amablemente este año. Estuve leyendo a Daniel Bell, que es un sociólogo americano, no sé si alguno lo conoce. Tiene un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, que es un libro así. A todo esto, Juan de Mariana es el instituto que acaba de premiar a Milei y que ha saltado, digamos, a la fama, o por lo menos al conocimiento masivo a partir de eso. Pero es un instituto liberal que existe en España hace mucho tiempo y donde participa, entre otros, el profesor Miguel Ancho Bastos. Eso era solamente un acápite para que la gente que no sabe sepa. Que explica, un libro fantástico, a mi entender, que explica muy bien, primero, cuáles son las virtudes
que llevan a que exista una sociedad capitalista y después, como esa sociedad capitalista, una vez avanzada, una vez que triunfó, está destruyendo las virtudes que llevaron a triunfar el capitalismo. Esa es la tesis de Bell, y es una tesis que a mí me parece muy interesante. Es decir, antiguamente los gallegos de antes hablaban del vicio, que la gente ahora tiene mucho vicio, se volvió muy fina y ahora tiene mucho vicio, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer los trabajos duros, ya está siempre quejándose que todos son derechos, que todos son así, que no hay, no sé, que no hay que explotar a la gente, un montón de cosas, que se perdieron los hábitos que hacen a la gente triunfar. Y esa es la tesis de Bell. Entonces yo quise en esta conferencia explicar, que la primera conferencia sí que se da en el Instituto Joan de Lugo como tal, instituto reformulado, quise explicar primero qué es lo que lleva a una sociedad hacia el capitalista, cuáles son las virtudes previas que llevan al capitalismo y cuáles son las virtudes que explican que el capitalismo florezca más en unas sociedades que en otras sociedades. El capitalismo, la sociedad capitalista está compuesta de tres elementos básicamente, ¿no? Que es por un lado, la existencia de capitales, dos elementos, la existencia de capitales, o sea, de ahorros, de bienes que no son consumidos directamente, sino que se ahorran para ser consumidos en el futuro o para ser consumidos de otra forma. Son parte del consumo, por ejemplo, o millo de la semente, o sea, el millo de la siembra. Es decir, se apartaba parte del maíz, no se consumía en el momento y servía para producir más maíz en el futuro. Es un ejemplo de capital primitivo. Después, cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de máquina requería un proceso de producción temporal, necesitaba un ahorro, necesitaba de una serie de productos que alimentaran al productor de la pala, después del arado, después del tractor, después de lo que venga después. Necesitas un ahorro previo para financiar eso. Entonces, es el primer capital, pero necesitas un capital previo. Ese capital tiene que ser invertido de forma capitalista. Si no, tampoco vale de nada. Ese capital ahorrado, si lo gastamos, por ejemplo, en ir a la playa, se consume, pasamos muy bien unos días, pero después no produce más. Ese capital tiene que ser invertido, y para ser invertido requiere de un conjunto de instituciones, que son lo que llamamos el sistema capitalista. Requiere de un sistema bancario, por ejemplo, requiere de un sistema de seguros, requiere de una bolsa de valores. Mises, cuando hablaba del sistema capitalista, decía: ¿qué caracteriza un sistema capitalista de uno socialista? ¿Cuál es la diferencia esencial? Es que haya un mercado de valores, esto es, que se puedan comprar y vender empresas en el mercado. Ese conjunto de... Ahí está muy bien explicado entonces qué es el capitalismo, qué es el sistema capitalista, que mucha gente no tiene idea. Mucha gente, por ejemplo, siempre me da el ejemplo cuando hablamos o discutimos con personas de izquierda, qué sé yo, acerca de países capitalistas. Muchos me dicen: no, pero Haití es capitalista. Haití no es capitalista. Haití tampoco es comunista. Haití puede ser mercantilista, una sociedad primitiva, lo que se quiera, un preestado, no sé, pero no es una sociedad capitalista. El capitalismo, como explica acá el profesor Ancho Bastos, requiere de un sistema donde se pueda, primero, respetar la propiedad privada, que eso es lo básico. Segundo, donde se pueda comprar y vender empresas, o sea, una bolsa de valores, compañías de seguro, etcétera. No es algo que aparece así, y tampoco tiene que ver simplemente con el comercio. El comercio ha existido toda la vida. A diferencia de eso, el sistema capitalista es una serie de instituciones que se fueron creando poco a poco en Europa, principalmente en Italia primero y después en Flandes y en Holanda, por supuesto, que tiene que ver con una serie de sistemas de cuidar el capital, de que el capital trabaje, por decirlo así, de que se puedan comprar acciones, de que se pueda generar así una tremenda sinergia de crear grandes empresas que no solo dependen de un dueño ni de la voluntad de una persona, etcétera. Entonces, como digo, es un sistema más o menos complejo, artificial, por supuesto, de una creación humana, y por eso mucha gente no lo entiende y mucha gente lo ataca algo que ni siquiera conoce. Así que esta es una buena definición de lo que es capitalismo. Vamos a seguir entonces con el profesor Ancho Bastos en esta clase magistral. Yo creo que este video lo voy a tener que partir en dos por lo menos, porque es bastante largo, y aparte yo estoy haciendo comentarios, interrupciones, y por lo tanto esto va a quedar larguísimo. Pero vamos a seguir por mientras. Instituciones es muy sofisticado y es lo que desarrolla
el capitalismo, porque el ahorro en sí no dice nada. Lo que necesita es ese ahorro ser correctamente invertido de tal forma que se oriente en cada momento a la mejor de las posibilidades productivas existentes. Y para eso necesitamos de tipos de interés que nos digan: el capital es abundante o es escaso. Un tipo de interés bajo nos dice: no hay capital, un tipo de interés bajo nos dice: el capital es abundante, es el momento de comprar un tractor, es el momento de comprar un pisón para el ayuntamiento o una pala, ¿no? Y porque sabemos que es el momento, el tipo de interés es bajo, podemos financiar ese producto. Podemos comprar un camión, podemos comprar un robot, podemos comprar una nave industrial, podemos comprar un nuevo terreno. ¿Cómo lo sabemos? El tipo de interés es bajo, es el momento de comprarlo. A su vez, el tipo de interés alto, señores, no hay capital en estos momentos disponible. Por tanto, es el momento de no invertir y solo se invierten aquellos sectores productivos, en aquellas actividades industriales que batan o sobrepasan ese tipo de interés. O sea, tiene que restringirse el crédito, el capital, el ahorro a las cosas que dan un beneficio mayor. Ese es el sistema capitalista, que es un sistema muy complejo. Y es un sistema histórico. Se construye en Europa, sobre todo en Italia, en el siglo XV, que se empieza ya a racionalizar este tipo de sistemas con la contabilidad de doble entrada. Después empiezan a aparecer los sistemas bancarios más o menos modernos, después fueron prostituidos e intervenidos por los gobiernos. Se crea todo el sistema de los seguros, se crean todos los sistemas actuariales, se crean las cámaras de compensación, las cámaras de todo tipo de instituciones que permiten los mercados de divisa, después se fueron evolucionando, etcétera, y que constituyen lo que llamamos el sistema capitalista. El sistema capitalista necesita unos capitales previos para poder funcionar. Eso combinado, esto es, los ahorros, con el sistema capitalista, es lo que deriva en la llamada sociedad de libre mercado, la que llevó a la revolución industrial, la que llevó a la riqueza y al progreso a cada vez mayor parte del mundo. Pero antes de que exista el sistema capitalista, que es lo que normalmente estudiamos en este tipo de cursos, es decir, todas las instituciones que componen esto, normalmente discutimos sobre la banca, o sea, 100%, tiene que haber liquidez, tiene que haber netos reales, cosas por esto, como tiene que estar organizado el sistema bancario, como tiene que estar organizado el sistema de los seguros, cómo debe regularse pues, la emisión de moneda, etcétera, todo este tipo de cosas. Y lo que debatimos en estos foros. Pero rara vez, por lo menos en los austriacos modernos, los antiguos sí, se centran en el sistema de valores que lleva a que existan capitales para poder invertir después. Y esto es lo que quería yo tocar hoy, que es lo que explica Bell. La sociedad capitalista se funda en una serie de sociedades que tenían una serie de valores, y no todas las sociedades lo tienen, y a día de hoy no todas las sociedades lo tienen. Más, los valores igual que se tienen, se pierden. Y esta es la tesis de Bell. Las sociedades ricas, opulentas, generan una serie de hábitos de consumo, una serie de hábitos de conducta que pueden llevar potencialmente a la destrucción del sistema que los hizo ricos a ellos. Por tanto, el capitalismo no es una cuestión solo de bolsas, valores, mercados, divisas, cosas por el estilo. Es una cuestión de valores, ideas, principios. Eso es lo que básicamente explica el sistema capitalista. Repito, sin el sistema tampoco funciona de nada. Ustedes trabajar como burros, ahorrar como burros, pero si el sistema no les permite invertirlos bien, asignar bien, esos ahorros van a seguir siendo pobres. Pero sin ese ahorro previo, por mucho sistema que haya, no va a haber capitalismo tampoco. Es una sociedad llena de bolsas, valores y cosas por el estilo, todo tipo de cámaras de compensación, cámaras de liquidez, cosas por el estilo, sin gente que ahorre parte de lo que ganan, o empresas que ahorren parte de lo que ganen, no va a existir. Más, puede darse el caso inverso, de cuanto más ricos seamos, ese capital se vaya destruyendo y las sociedades, aun contando con sofisticadísimos sistemas, sean cada vez más pobres, sean cada vez menos prósperas. Entonces, hablar de valores normalmente es una cosa conservadora, y yo soy un conservador, Acá también esto es muy interesante, esto es prácticamente la pulpa de la disertación de la clase, donde habla de que más allá de el dinero que se genere, lo importante es la forma en cómo eso se maneje. El dinero está para invertirse, no para gastarse. Entonces él habla de que en las sociedades modernas la gente cada vez más es más tendiente al lujo, más tendiente a los gastos superfluos y menos a reinvertir en cosas que den a su vez más valor, que vayan generando no solo riqueza para ellos, sino que riqueza general para la población.
Por ejemplo, si yo tengo un saldo, un ahorro, y pongo una fábrica de algo, no es lo mismo a que yo con esa misma plata vaya de vacaciones a tal o cual lado y esa plata se quema simplemente. Entonces a eso es a lo que se refiere, y es muy interesante, y esto es el kit del asunto, y lo más importante de toda la disertación está acá. Pero vamos a seguir escuchándolo porque es una maravilla. Como digo, seguramente voy a tener que dividir este video en 2 o quizás hasta 3, porque va a salir larguísimo. Ya no sé cuánto llevo, ya debe ser más de 10 minutos y está recién empezando, digamos. Pero vamos a seguir escuchando, a deleitarnos con la sabiduría y la sapiencia del señor Bastos. Soy un libertario conservador, soy un paleoconservador, derecha vieja. No soy de derecha moderna, así de esta que hay ahora, de la gente fina, de la derecha de Madrid y estas cosas que hay por ahí. Capitalismo social y innovación y otras cosas así. No, yo soy más bien de valores viejos. Entonces, estudiando esto, pues empecé a descubrir una serie de clásicos, sobre todo victorianos. La sociedad victoriana es la que crea el capitalismo moderno, que financia la revolución industrial. Entonces descubrí unos autores, estos valores están muy presentes, por ejemplo, en las novelas, en los John Galsworthy, en la saga de Forsyth, está en Elizabeth Gaskell, en Norte y Sur, y en sus novelas. Pero está, por ejemplo, un viejo victoriano que nadie conoce, y eso que está traducido hace mucho tiempo, que se llama Samuel Smiles. Curiosamente, tiene una serie de libros que se llama Ahorro, Vida y Carácter, Vida de los Grandes Industriales, por ejemplo, ¿no? Ayúdate, como que explica de una forma simple cómo prosperar, y básicamente lo que explica él es una serie de hábitos de conducta, son principios, son valores que los gallegos o los castellanos de antes tenían y que ahora se perdieron. Saben ustedes, el yerno de Karl Marx escribió un libro, Paul Lafargue, un comunista francés de origen cubano, escribió un libro que se llama El derecho a la pereza, que influyó muy negativamente a muchas generaciones de socialistas, porque decía que el socialismo iba a ser no trabajar, básicamente, y todas estas ideas que defiende la gente moderna, de rentas básicas y pagas así para todo el mundo, y así pues vienen de ese principio socialista de que el trabajo es un mal, es un castigo, y hay que evitar esas cosas y tiene que darnos una paga. Zapatero o Pablo Iglesias tiene que darnos una paga, mantenernos a todos. Y él decía que no era así. Paul Lafargue decía que había 7 razas malditas en la tierra, supongo que lo saben, ¿no? Había 7 razas malditas en la tierra que le gustaba trabajar. Decía los pomeranios en Alemania, los escoceses, los auvernios, los chinos, no me acuerdo de otro, y los gallegos. Decía, y los gallegos son las 7 razas malditas de la tierra que les gusta trabajar. Pero como Galicia está españolizándose. Y no solo se españoliza en el sentido cultural. España tiene muchas cosas buenas. Los pueblos españoles tienen muchas cosas buenas. Se españoliza, creo que las cosas, que creo que es un tópico también, pero las cosas tópicas de los españoles. No se españoliza en la realidad, sino que se españoliza en el tópico. Y el tópico es, no viva la Virgen, vamos a freír unos pescaditos, vamos a la fiesta de San Fermín, vamos allí a las fiestas todas, que se pierden los valores viejos. Esto es un tópico, obviamente, no es real, pero el tópico es el tópico, bueno, es el tópico de esto del español como va, que tampoco es cierto, pero ese tópico es el que trasluce y es el que permea, y es el que nos influye. La idea de no trabajar, que ese tópico en España sé que no es cierto, pero sí que hay esa imagen ritual, y eso es lo que se está copiando. Esa idea, no hay que trabajar, que el trabajo es una maldición de Dios, y no hay que ir al trabajo, que mañana es sábado, no pues, como contaba a mí un señor que decía, no, es que fui a buscar unos empleados para ir para el almacén y nos preguntaba si tenían que trabajar el sábado. Y cuando les que tenían que trabajar el sábado, que no iban, porque si no podían ir de marcha el viernes. ¿No? Y este tipo de cosas que yo no las creía, las vi varias veces ya. En gente joven. Eso, ¿de qué deriva esa falta del trabajo? Cuando los gallegos de antes, yo recuerdo
mis abuelos, los amigos de mis abuelos, trabajando los domingos por la mañana y tal, y todo el día levantándose, las vacas comen todos los días, así no había descanso y era todo el día trabajar, y consideraba una vagancia estar así ocioso, incluso los sábados por la tarde, y me hacía acabar el campo, no había descanso, mejor el domingo por la tarde descansaba un poco, pero no era, ese tipo de vida que fue lo que llevó a Galicia, en general a España, en general a los pueblos de Europa adelante, se está perdiendo, se pierde precisamente por un exceso de opulencia. Entonces, es más, incide, y esto, repito, que este tipo de libros ya no se inciden, en valores, en principios que se están perdiendo. ¿Y cuáles son los valores? El primer valor es el del ahorro. El ahorro es un valor principal. El ahorro requiere sacrificar consumo presente por consumo futuro. Esto es, no gastar todo lo que se ingresa, sino apartar una pequeña parte para... Bueno, aquí está hablando acerca de la cultura del ahorro. Él está dando algunos ejemplos de la sociedad victoriana, que fue una sociedad súper virtuosa en eso, que fue la sociedad de la revolución industrial, básicamente la que transformó el mundo, y la mentalidad que había en la época. Y él busca revivir eso porque hay mucha gente que tiene discursos contra el capitalismo, que es inmoral, que etcétera, que es solamente materialista, pero es interesante ver que detrás de eso hay un trasfondo que tiene que ver con el sacrificio, con el ahorro, con pensar a largo plazo, que eso es muy importante porque generalmente la gente pobre, la gente más humilde, no se distingue únicamente por tener menos capacidades o menos capacitación o menos ingresos, sino que por una visión temporal distinta, que generalmente la gente de más plata suele pensar a más largo plazo. Incluso hay algunos sociólogos, hay alguna gente que más que dividir a la gente en clases sociales de acuerdo a su nivel de ingreso, lo hace de acuerdo a su gasto o preferencia temporal, en el sentido de que la gente que tiene una mentalidad más clase alta o de rico, por decirlo así, más allá de que no tenga plata, lo que hace es pensar a largo plazo, inversiones a largo plazo, ahorro a largo plazo, propiedades, etcétera. Y eso es lo que distingue, por ejemplo, y él habla justamente acerca de que cada vez el mundo va hacia un sentido contrario, donde incluso la gente que tiene mucha plata está cada vez más lujos, tontos, y eso es simplemente quemar el capital. No sé si lo voy a dejar acá porque ya está, seguramente este video ya tiene más de 20 minutos entre lo que va del hablando y lo que hago yo, acotaciones. No sé si lo voy a dejar aquí o voy a seguir un poco. Yo creo que voy a seguir un poquito hasta los 15 del video de él, para después cortarlo y hacer otro video más yo con la continuación de esto, porque esto yo creo que da para 3-4 videos fácilmente. Así que vamos a escucharlo un poco más y luego retomamos en otro video. El futuro. Ustedes ven cualquier libro de finanzas personales, es una literatura que creo yo que debería enseñarse. Yo no creo mucho en la escuela pública, como ya verán. Es decir, pero de enseñarse algo, ¿por qué no enseñan unas pequeñas finanzas personales a los jóvenes? No finanzas de empresa, no finanzas corporativas, sino pequeñas finanzas personales. Llevar tus cuentas personales. Educación financiera. Hay mucha gente, incluso gente de origen humilde, que está hablando acerca de esto, que es muy importante, que se necesita en Chile y en el mundo en general tener mayor educación financiera, y que entre todas las estupideces que enseñan en el colegio, una cosa útil podría ser esa. Vamos a seguir. Al día, que no gastar más de lo que ingresas, etc. Entonces, si ven cualquier tratadito, que los que hay abundantes, muy buenos, el de Kiyosaki, por ejemplo, de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, o cualquier libro de este estilo. Ven, o el hombre más rico de Babilonia, de Cassin, que es otro libro muy interesante. La clave de la riqueza, la clave de la prosperidad es: si ganas 100, aparta siempre 10 para el futuro y gasta 90. Pero siempre acostúmbrate a vivir un 10% por debajo de lo que ganas, como mínimo. Si ustedes ven los hábitos de ahorro de la tierra, ve que los países que más crecen del mundo son varios los que más ahorran. El chino ahorra, de promedio, en Hong Kong, en Macao, en Singapur, otros pueblos chinos que son prósperos, ahora el 50% de lo que gana de promedio. Pues nada, ¿cómo crecen? ¿Cómo desarrollan? Lo desarrollan por algo. Son pueblos muy duros en el trabajo, los chinos son una de las 7 razas malditas también, y muy ahorradores, son muy
frugales, no se acostumbran siempre a vivir por debajo de lo que ganan. Digo, el primer hábito es el ahorro. Pero esa capacidad de ahorro tampoco nace porque sí. Necesita de una serie de factores. Primero, la propiedad privada. Nadie va a ahorrar por un objetivo común. Claro. Sobre todo porque entonces sí que habría una tendencia al freerider. Como dicen así también los politólogos así más exquisitos, o los economistas más exquisitos. Porque si no, la gente, ahorrando para el común, no tiene ningún incentivo porque no puede controlar cuál va a ser el uso de ese trabajo. La propiedad privada, si leen los tratados clásicos de Pipes, por ejemplo, que es un libro fantástico, Propiedad y Libertad, que es un libro absolutamente fantástico, Propiedad y Libertad, que explica perfectamente por qué aparece la propiedad, cuál es la función de la propiedad y cuáles son las virtudes de la propiedad, o si quieren el de Guy Sorman, por qué la propiedad. Porque es un libro que explica muy bien esa función de la propiedad. La propiedad básicamente evita conflictos, y sobre todo hace a uno dependiente de sí mismo. Sabe que la propiedad, nadie te va a ayudar si te va mal. Si tu campo se deteriora y no está cuidado, tu maíz no crece, tus animales están flacos, es tu problema y tienes que cuidar, te autorresponsabilizas, no le echas la culpa a un ente colectivo. Si la sociedad, la comunidad, el Estado, algo así de este estilo, no, que es el que cuide, no. O cuidas tú de tú mismo, nadie va a cuidar de ti. Y es una función principal porque ya cada uno, nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y entre esas virtudes está, si no ahorro y no preveo, el que viene no tengo para comer. Si yo no guardo una parte de la cosecha para pasar el invierno, me voy a morir de hambre yo, mis animales y mi familia. Entonces yo tengo que aprender a ahorrar, a calcular y a prevenir. Y estos son algunos de los rasgos básicos del capitalismo, que están en esencia. Es decir, esa pequeña cosa de ahorrar parte de la cosecha, calcular cuánto va a hacer falta el año que viene, ver qué mermas vas a tener, qué amortizaciones puedes tener, etcétera, hacer un cálculo de futuro, hacer una previsión. Normalmente las previsiones se hacían a la baja, no podías prever siempre la mejor de los escenarios, sino el peor de los escenarios, y después si tenías un excedente sí que lo podías reinvertir. O sea, era un cálculo empresarial simple, pero que te llevaba a prever el futuro, a ahorrar y a cuidar de ti mismo, a cuidar de tus utensilios, a ahorrar para mejorar tu maquinaria, porque se ahorra en maquinaria, se ahorran mejores animales, en mejores ganados, lo que fuera, revertía en ti y en tu familia. Y esa es la mejor forma de ahorrar. Pero no puede haber un ahorro serio si no hay la institución de la propiedad privada. Pero el ahorro además requiere de una serie de valores, o requiere de una serie de virtudes. La primera de ellas es el autocontrol. Ya lo voy a dejar acá. Es muy interesante todo lo que dice, entonces es difícil cortarlo porque para no perder el hilo después y empezar de la nada en el otro video, pero lo voy a dejar acá en el autocontrol porque ya me voy a acordar para subir el próximo video. Se está viendo como rara la cámara, o sea, de repente es mucha luz que tengo en contra, pero eso. Y vamos a seguir en un próximo video que seguramente subo hoy día mismo con él hablando, seguramente lo grabe ahora ya, y va en nada de la disertación, va a menos de un tercio, pero vamos a tratar de hacerlo en 2 o 3 videos. El próximo seguramente sin introducción, etcétera, entonces va a salir un poquito más pulpa, digamos, de lo que él dice. Pero es imposible no cortarlo y no hacer comentarios porque es muy entretenido y muy inteligente, todo muy coordinado, muy lógico, todo lo que está diciendo. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar acá, me parece. Y ya vuelvo en un rato más con la segunda parte, que yo creo que al final van a ser 3 quizás. Así que eso.